Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 95, las enseñanzas de Melquisedec en el Levante. Comenzamos. El Levante fue la cuna de muchas fes del mundo occidental. Los misioneros de Salem también difundieron el mensaje de Melquisedec por toda Mesopotamia, Egipto, Irán y Arabia. Sección número 1. La religión de Salem en Mesopotamia. Para el año 2000 a.C., las regiones de Mesopotamia habían perdido las enseñanzas setistas y estaban de vuelta en las creencias primitivas. Los salemitas hicieron un trabajo arduo, pero no tuvieron éxito en hacer reconocer a un Dios único. Pero lograron reducir la cantidad de dioses a 7. Al final exaltaron a 3 por encima de los demás. Luego se originaron otras triadas. En Babilonia era muy popular la madre de los dioses Ishtar. Y los salemitas nunca pudieron refinar esta adoración y la forma solapada de cultos sexuales. Sometían a la mujer y la obligaban a que en su juventud tuviera relación con algún extraño, aunque sea una vez. Se consideraba una devoción exigida por Ishtar y se creía que la fertilidad dependía en gran parte de este sacrificio sexual. Los misioneros de Salem intentaron hacer reformas sociales en momentos que consideraban oportunos, pero fracasaron. Las creencias en Ishtar estaban muy arraigadas. Melquisedec les había enseñado que tan solo enseñaran la verdad del Dios único y creer en él por la fe. Pero los misioneros a veces intentaban demasiado para lo que se podía asimilar. No se puede suplantar una evolución lenta por una revolución repentina. Intentaron demasiado y su noble causa fue derrotada. Y así su gran misión se desvió y eventualmente quedó en el olvido. Pero los residuos de la enseñanza de Melquisedec persistieron y un pequeño grupo descendiente de los misioneros siguió luchando contra la idolatría y la inmoralidad. Fueron estos misioneros de Salem los que escribieron la mayoría de los salmos del Antiguo Testamento, que posteriormente los incorporaron a la colección de los autores judíos. El libro de Job es un reflejo de las enseñanzas de la escuela de Salem. La cultura religiosa mesopotámica se abrió camino en la literatura hebrea y los egipcios conservaron notablemente las enseñanzas de la obligación social mesopotámica. Sección número 2. La primitiva religión egipcia. Las enseñanzas originales de Melquisedec se arraigaron más en Egipto y desde allí se difundió a Europa. Durante muchas edades, los pueblos egipcios se habían dedicado a la adoración de los dioses de la naturaleza. Adoraban animales y aún a su totén, muy parecido a los amerindios. Con el tiempo, los egipcios observaron que los cadáveres colocados en tumbas sin ladrillos eran preservados, embalsamados por la acción de la arena impregnada de soda, y los que eran enterrados en bóvedas de ladrillos se descomponían. Esta observación condujeron a aquellos experimentos que dieron como resultado la práctica posterior de embalsamar a los muertos. Ellos creían que la preservación del cuerpo facilitaba el pasaje a la vida futura. Y surgió todo un esquema de preparación que los llevó a la práctica de la religión de las tumbas. Pero luego, con la evolución posterior a las prácticas mágicas, se redimieron de esta religión. Y los sacerdotes escribían textos encantados sobre el ataúd que creían que los protegía de todo. Estos textos se coleccionaron y surgió el libro de los muertos. Todos estos ritos se mezclaron después con los mundos de la conciencia y el carácter, y se creyó en la salvación por medio de estos ideales éticos y morales, en vez de confiar en las tumbas elaboradas. Ellos creían que el esputo era un agente curativo. Esta idea surgió en Egipto y se difundió por toda Arabia y Mesopotamia. Sale de la legendaria batalla de Horus contra Set, donde el joven dios pierde un ojo, pero cuando Set fue vencido, el sabio dios Tot escupió sobre la herida y el ojo de Horus fue restaurado. Ellos creían que las estrellas centellaban porque absorbían a los creyentes virtuosos, mientras que otros sobrevivientes eran absorbidos por el sol. Cuando los rayos del sol se reflejaban a la tierra a través de un claro entre nubes, ellos creían que era una escalinata del cielo para que ascendiera el rey y otras almas puras.
Cuando Maquiventa Melquisedec apareció en la carne, los egipcios tenían una religión más elevada que sus circunvecinos. Ellos creían que un alma incorpórea, por medio de fórmulas mágicas, podían evadir los espíritus malignos y abrirse camino hasta la sala de juicio de Osiris, donde si era inocente procedía a los reinos de la felicidad. Si se hallaba falta, entonces iban al infierno. El concepto de juicio en el más allá por los pecados en la vida terrenal, encontrado en la teología hebrea, provino de Egipto. Sección número 3. La evolución de los conceptos morales. A pesar de la importación de mucha verdad y cultura de origen andita, se evolucionó en Egipto más cultura moral como desarrollo puramente humano, que la que apareciera por técnicas naturales similares en ninguna otra zona circunscrita, antes de la encarnación de Micael. La evolución moral no depende totalmente de la revelación. Se puede derivar también de altos conceptos de la experiencia propia del hombre. El hombre puede incluso evolucionar valores espirituales y derivar con penetración cósmica de su vida personal experiencial. Esto es porque en él reside un espíritu divino. Miles de años antes que penetrara en Egipto el evangelio salemita, sus líderes morales enseñaron justicia, rectitud y a evitar la avaricia. 3000 años antes de que se escribieran las escrituras hebreas, la máxima de los egipcios era: de buena reputación es el hombre cuya norma es la rectitud, que camina de acuerdo con la rectitud. También enseñaron suavidad, moderación y discreción. La triada egipcia de esa edad era verdad, justicia y rectitud. Ninguna religión sobre Urantia sobrepasó estos ideales sociales y de grandeza moral. Egipto fue un país de valores intelectuales y morales, pero no muy espiritual. Fueron las circunstancias políticas y no las religiosas lo que hizo que le resultara fácil a Abraham y más adelante a José ejercer gran influencia en todo Egipto, a favor de las enseñanzas salemitas del Dios único. Sección número 4. Las enseñanzas de Amenemope. Después de un tiempo nació en Egipto un maestro llamado por muchos Hijo del Hombre. Este vidente exaltó la conciencia a su más alta cúspide. Enseñó el castigo por el pecado y proclamó la salvación mediante la intervención de la deidad solar. Enseñó que las riquezas y la fortuna eran dones de Dios. Este concepto coloreó la filosofía hebrea que surgió más adelante. Las enseñanzas de este sabio fueron traducidas al hebreo y se tornó libro sagrado antes que se redujera al Antiguo Testamento. La oración ferviente de este sabio era: sálvame del temor. Su predicación principal, rectitud y honestidad. Exhortó a que prestaran oídos sordos a las palabras de los hombres y que fueran atentos a las palabras de Dios. Sus enseñanzas determinaron la filosofía del libro de los Proverbios. Libro de la sabiduría, el filósofo Filón poseía un ejemplar. El primer salmo es de Amenemope. Amenemope no fue el maestro más grande de esa época, pero fue el que más influyó en el pensamiento ulterior de dos eslabones vitales para el crecimiento de la civilización. 1. Los hebreos evolucionó la cumbre de la fe religiosa occidental. 2. Los griegos desarrollaron el pensamiento filosófico puro hasta su más alto niveles europeos. Sección número 5. El notable Ignatón. Se perdía ya la influencia de los Amenemope con los años, cuando una mujer egipcia fue influenciada por un médico salemita egipcio y ella adoptó las enseñanzas de Melquisedec y convenció a su hijo Ignatón, faraón de Egipto, a que aceptara la doctrina del Dios único. En algunos aspectos, este joven rey egipcio es una de las personas más notables de la historia humana. Había mucha decadencia espiritual, pero este joven mantuvo viva la doctrina del Dios único, manteniendo así el canal monoteísta filosófico que fue vital más adelante como base religiosa para el autootorgamiento de Micael. Fue en reconocimiento a este logro, entre otras razones, que el niño Jesús fue llevado a Egipto, y los sucesores de Ignatón le vieron y comprendieron ciertas fases de la misión divina de Urantia. Moisés, la más grande personalidad entre Melquisedec y Jesús, fue un regalo conjunto al mundo de la raza hebrea y la familia real egipcia. Y si Ignatón hubiese poseído la versatilidad y habilidad de Moisés, hubiera sido un genio político y un gran líder religioso.
Egipto se hubiera vuelto la gran nación monoteísta de esa edad. Y de haber sido así, Jesús hubiera vivido la mayor parte de su vida en Egipto. Pero es admirable cómo este joven faraón rompió con el pasado y llevó a una nación entera del politeísmo al monoteísmo. Pero lo hizo bajo el aspecto del Dios solar, aunque condujo a la adoración del Dios único creador del sol solar. Fue un escritor prolífico. 37 de los salmos fueron escritos por él. Expandió el concepto de la rectitud, aunque después de su muerte muchos volvieron a los viejos dioses. Jamás murió completamente el concepto de un Dios único en el corazón de los hombres egipcios. Su debilidad fue tratar de incluir conceptos muy elevados para los hombres. El concepto de la inmortalidad disponible para todos los hombres era demasiado avanzado para ellos. Aún así, las repercusiones de su trabajo persistieron durante siglos, tanto en Palestina como en Grecia. Y Egipto, de este modo, se convirtió en el agente de transmisión de cultura evolucionaria combinada del Nilo y el Éufrates para todos los pueblos del occidente. Sección número 6. Las doctrinas de Salem en Irán. Durante más de 500 años los maestros de Salem progresaron en Irán y la nación entera estaba a punto de adoptar la religión de Melquisedec. Pero cuando hubo un cambio de gobernante, esto precipitó la persecución amarga y prácticamente puso fin a las enseñanzas monoteístas del culto salemita. Al sexto siglo antes de Cristo apareció Zoroastro, reavivando las brasas del Evangelio de Salem. Este fundador de una nueva religión era un joven aventuroso y viril que había aprendido de las tradiciones de Caligastia y la rebelión de Lucifer, juntamente con muchas otras tradiciones, todo lo cual hizo una gran impresión sobre su naturaleza religiosa. Se había informado de todas las religiones y la idea de un Dios supremo y único estaba muy clara en su mente, y degradó a todos los dioses como diablos. Había aprendido la historia de los 7 espíritus rectores de la tradición que aún existía en Ur. Creó un firmamento de 7 dioses supremos y los asoció subordinado a la ley justa, que era el buen pensamiento, el gobierno noble, el carácter santo, la salud, la inmortalidad. Era una religión de acción y trabajo, no de oración y ritos. El fuego era símbolo del espíritu puro, pero no se adoraba. El zoroastraísmo es el único credo urantiano que perpetúa las enseñanzas edénicas y dalamatianas sobre los 7 espíritus rectores. Se acercó de cierto modo al concepto de Dios séptuple. La religión que sucedió al zoroastraísmo quedó marcadamente influida por este. Este hombre formó parte de ese grupo que surgió 6 siglos antes de Cristo, alrededor del mundo, y que permitió que no se apagara completamente la luz de Salem. Sección número 7. Las enseñanzas de Salem en Arabia. Así como fracasaron las enseñanzas de los misioneros de Salem en Grecia, también en Arabia. Pero en el caso de Arabia fue por un exceso de organización y una incorrecta interpretación de las instrucciones de Melquisedec. Cada tribu adoraba sus tribus fetiches y muchas familias tenían sus propios dioses en casa. Y otros se aferraban a una idea nebulosa del Dios único. En Arabia las enseñanzas del Dios único es reciente. Los misioneros cristianos constituían grupos austeros y rígidos. Si los seguidores de Jesús hubieran tomado más en serio su exhortación de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio tal como se lo enseñó Jesús, sin agregarles exigencias sociales de su propia invención, muchas tierras habrían recibido con alegría el sencillo Evangelio del hijo del carpintero, a Arabia entre ellos. Había un factor tribal entre ellos que temían a una piedra oscura situada sobre la Meca, que tenían como fetiche. Este punto de contacto y reverencia los llevó a la creación de la religión del Islam. Lo que Yahvé, el espíritu del volcán, fue para los semitas judíos, la piedra Kaaba era para sus primos árabes. La fuerza del Islam ha sido su presentación clara y bien definida de Alá como deidad singular y única. Pero su debilidad es el uso de las armas para difundir la religión conjuntamente con la degradación de la mujer. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo. Hasta pronto.